Hola, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta cápsula de regresión lineal. De la cápsula anterior quedó el ejercicio de tener que construir dos intervalos de confianza, uno para beta sub 1 con un alfa igual a 0.05 y calcular el intervalo de confianza para el verdadero valor medio de i cuando x es igual a 3 y alfa es igual a 0.05. Para realizar estos cálculos necesitamos la varianza del estimador del error, necesitamos la varianza de beta sub 1. Necesitamos un valor en la tabla. Ojo que aquí este 0,025 es así porque lo que estamos hablando era de alfa medios en la tabla, ¿se acuerdan? Y luego necesitamos la variabilidad con respecto a x. Y luego estos valores vendrían siendo 2,34 para la varianza del estimador del error. Los cálculos ustedes los pueden haber hecho a mano y también vamos a ver cómo se hace en R. Luego tenemos la varianza y la desviación estándar, en este caso de beta sub 1. Aquí. Luego tenemos el valor en la tabla, que les voy a mostrar ahora. Resulta que tenemos una cierta cantidad de grados de libertad, ¿cierto? Que eran n-2. Y nosotros vimos acá que tenemos 11 casos y son 2 los grados de libertad que estamos perdiendo. Y recuerden que alfa era 0,05, pero en la tabla nos pide que sea alfa medios, dado que como esta tabla, aquí, esto es simétrico, entonces aquí vamos a tener una colita acá de 0.025 y acá también vamos a tener 0.025. Entonces el valor en la tabla para 9 grados de libertad y un valor de alfa de 0,025 es de 2,2622. Y además necesitamos la variabilidad respecto a x, que esto ya lo habíamos calculado en las cápsulas anteriores, ¿se acuerdan? Entonces, los intervalos de confianza al reemplazar nos da que beta sub 1 está entre 1,11 y 1,77 y un intervalo de confianza para x es igual a 3 en la regresión va a estar centrado en 13,58 y el valor va a estar entre 12,14 y 15,3. Vamos a ver ahora en R cómo podemos realizar estos cálculos. El primero es para el valor de la respuesta, el valor de 3 de la respuesta media. Para eso agregamos un nuevo dato, temperatura igual a 3. Ojo que tiene que ser un data frame, de igual manera como están construidos los datos. Y le pasamos el modelo y le decimos que esto es un intervalo de confianza. Y aquí nos va a dar los mismos valores o bastante similares y cercanos, probablemente porque nosotros aproximamos un poco los datos de las diapositivas. Y siguiendo acá, tenemos una situación de predicción en el caso de que el dato esté dentro del dominio, pero que sea un valor nuevo que no consideramos para la construcción de la regresión. Entonces la nueva data ahora va a ser de 3.5 o podrían darle a cualquier valor un 0.5 porque están todos en enteros. Y la diferencia es que tienen que indicarle que el intervalo sea aquí de predicción. Y estos serían los valores, el upper y el lower bound del intervalo y esta sería la respuesta en la regresión. Ahora, si queremos observar los intervalos de confianza para beta sub 0 y beta sub 1, son los que están acá, 1,11 y 1,77 aproximado. Y este porcentaje que se menciona acá es con un 95% de certeza, considerando que el 2,5 y 2,5% están en la escala superior e inferior de la data. Regresando a las diapositivas, lo que vamos a estudiar ahora se llama ANOVA, Analysis of Variance, que también nos sirve para verificar la significancia de la regresión utilizando la varianza de los datos. Vamos a utilizar este test para verificar si realmente existe una relación lineal entre las variables. Si se van dando cuenta, vamos teniendo distintas herramientas para poder verificar la linealidad entre las variables. Entonces lo que vamos a hacer es comparar dos conjuntos de datos, los datos de i en nuestras observaciones, y los datos de i en la regresión misma, evaluando los puntos de x en la regresión, la respuesta va a ser entonces este i hat o i gorrito. Entonces, ¿qué sucede en el test de ANOVA? Lo que nos dice es que nosotros tratamos de descomponer o separar la variación total en dos fuentes, una respecto a la regresión
O sea, que la variabilidad que existe es por la regresión y aparte hay una variabilidad que tiene que ver con el error, que es lo que les comentaba al principio de la unidad, es de esta estocasticidad de los experimentos o estas pequeñas variaciones que probablemente no tienen una explicación. Vamos a tener esta descomposición y para esto vamos a considerar una suma de cuadrados para cada una de las situaciones que vamos a considerar en esta descomposición. La primera es la suma de cuadrados totales, que básicamente es la diferencia entre cada uno de las observaciones y su media. Vamos a tener una suma de cuadrados de la regresión, que es la diferencia entre cada uno de los valores de la regresión menos su media. Y finalmente la suma de cuadrados del error, que también lo conversamos en las diapositivas anteriores, es la diferencia entre la observación y el valor en la recta. Y esto se va a entender de esta manera. Si I barra es la media del valor de I, la suma de cuadrados totales lo que está haciendo es sumar todas estas diferencias, donde los puntos son las observaciones que nosotros vamos a considerar en la construcción de la regresión. Luego, si es que tenemos la suma de cuadrados de la regresión, van a ser las leves diferencias que van a existir entre los valores en la regresión y la media. Y finalmente la suma de cuadrados del error va a ser la distancia entre los puntos y el punto en la regresión. Entonces nosotros estamos descomponiendo esta suma de cuadrados totales en estas dos fuentes. Entonces, sucede que la situación ideal es que todos los puntos pasen exactamente por la recta. Y en ese caso pasaría que el término de la suma de los cuadrados del error sería 0, dado que las diferencias serían exactamente de 0. Entonces básicamente la suma de cuadrados totales sería la suma de cuadrados de la regresión. Pero esa situación lamentablemente no es la que pasa comúnmente. Ahora, continuando, ¿qué es lo que hace ANOVA? Lo que hace ANOVA es un test de hipótesis. Y el test de hipótesis trata de verificar si es que existe una relación lineal entre las variables. Resumiendo brevemente un test de hipótesis, nosotros tenemos una hipótesis nula, que es la hipótesis que queremos probar, y utilizando la muestra y un estadístico que vamos a computar, vamos a poder saber si es que podemos rechazar o no esa hipótesis nula. Aparte de esa hipótesis nula, nosotros tenemos una hipótesis alternativa, que lo que nos está diciendo es que si rechazamos esta hipótesis nula, podríamos tener esta hipótesis alternativa, pero tampoco podemos concluirla porque habría que hacer otro tipo de test para poder verificarla. El tema es que si no se cumple una, se dice de alguna manera que podría estar sucediendo la otra. Entonces, en este test de ANOVA, lo que tenemos como hipótesis nula es que la pendiente es igual a 0, quiere decir que no existe una relación lineal entre las variables, y como hipótesis alternativa tenemos que es distinto de 0 y que existe alguna, aunque sea leve, relación lineal entre las variables. Y el estadístico que vamos a utilizar para probar la hipótesis nula es este valor de acá, que va a considerar la suma de los cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del error dividida por su respectiva cantidad de grados de libertad. La suma de cuadrados de la regresión tiene solo un grado de libertad y la suma de los cuadrados del error tiene n-2 grados de libertad. Y vamos a rechazar con un nivel de significancia alfa la hipótesis nula cuando f sea mayor que un valor en la tabla Fisher, donde vamos a tener el alfa de 1 menos alfa. Vamos a tener este 1 de aquí, que es la cantidad de grados de libertad en el numerador, y n-2, que es la cantidad de grados de libertad en el denominador. Y la tabla Fisher está disponible en el mismo documento en aula. Acá tenemos la tabla y acá están los grados de libertad en el numerador y acá están los grados de libertad en el denominador. Entonces con eso ustedes pueden obtener el valor. Y esta tabla en específico está para un nivel de significancia de 0.05. Entonces, cuando se rechaza H0, se entiende que beta sub 1 es distinto de 0, pero de todas maneras no hay evidencia suficiente para suponer que el modelo no es lineal. Esa es la conclusión. Y podemos concluir lo que se conoce como la tabla de ANOVA, que resume todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Tenemos la fuente de variación, donde tenemos la regresión, el error y total, la suma de los cuadrados, que tiene que ver con cada una de esas fuentes, la cantidad de grados de libertad que considera cada una de estas fuentes de variación,
los cuadrados medios, donde es la división entre la suma de los cuadrados y los grados de libertad, y finalmente el estadístico F, que es F. Entonces vamos a estar en la región crítica, o sea, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico sea mayor que este valor en la tabla que vamos a obtener. Y bueno, ya para finalizar esta cápsula, lo que quiero que hagan es que, siguiendo el mismo ejercicio, construyan en la tabla ANOVA y probar si es que pasamos básicamente el test de que beta sub 1 sea 0 o distinto de 0.